Hola jóvenes, les saluda el profesor Reiner. Hoy vamos a continuar con las secuencias electroneumáticas en el software Cadecimu. Habíamos hecho un énfasis, un alto allí para explicar toditos los actuadores que nos ofrece la galería del software. Ahora vamos a ir explicando uno por uno ahí con ejemplos con secuencias neumáticas. Ahora, bueno, aquí yo solo voy a decir la secuencia. Si quieres saber cómo sacar el diagrama espacio-fase, tendrás que ir a ver los de FluidSync. Y también, ¿verdad? La parte eléctrica también, que hay que explicar un método cascada que también es el mismo principio que funciona en el mismo software. Bien, dice acá en el vídeo número 24, elaboré el esquema de mando y fuerza de dos cilindros de doble efecto, los cuales describen la siguiente secuencia electroneumática: A más, B más, B menos y A menos. Ahora pasaremos al software Cadecimu a hacer nuestra secuencia electroneumática. Bien jóvenes, ya tenemos todos los elementos acá en la plataforma de trabajo y bueno, los tenemos interconectados, ya tenemos marcha, ya tenemos todo. Entonces vamos a hacer una pequeña y breve explicación. Aquí tenemos todo lo que es el control de arranque, el paro de emergencia, el paro de máquina y el estar encendido con su bobina de encendido, que es el que hace el enclavamiento, y lógico que es el que inicia el trabajo. Entonces cada movimiento de cada actuador tiene este principio, como le digo yo. Tienen que ir a ver en FluidSync cómo es que trabaja cada uno de ellos. Entonces cada movimiento tiene un relevador y un solenoide. El relevador tiene funciones, tiene que retener la acción, tiene que prever la siguiente acción, tiene que cortar la acción anterior. Y todo eso lo hace mediante los contactos auxiliares de la siguiente bobina, el final de carrera, que es la señal que se necesita para activar el movimiento o activar al grupo. Lo que hace es activar al grupo, pero activar el movimiento lo hace a través de este otro contacto. Bien, y una señalización. En FluidSync está bien explicado todo esto. Entonces, como podemos observar, ya tenemos todo acá. Tenemos los actuadores doble efecto. En este caso no lo estamos haciendo con sensores magnéticos. En el próximo video vamos a hacerlos con sensores magnéticos y los estamos haciendo ahorita con otro tipo de captador de señal, que en este caso es de contacto, como lo es el final de carrera. Ustedes saben que el final de carrera debe estar en contacto con el elemento a censar. El sensor magnético no necesita ser
no necesita hacer contacto. La longitud de sensado, eso depende de las características del componente, pero bueno, esa ya es otra temática. Entonces ahora vamos a iniciar una simulación. Nos venimos a Start y bueno, la secuencia plantea el siguiente orden: A más, B más, después B menos, A menos. Entonces damos Start, sale A, sale B, entra B y entra A. Como está anclado, se vuelve a repetir este procedimiento, o sea, este ciclo. Así, de esta manera en que va a estar trabajando, van a estar trabajando los actuadores en neumático. Ahora, vamos a variar la velocidad. Vamos a ponerle a unos, a los dos le vamos a poner 100% para que vean ustedes cómo él trabaja de rápido y cómo él, para que vean cómo trabaja de lento. De todas maneras, ustedes ahí en sus casas pueden hacer el esquema y bueno, pueden estar variando los parámetros para que hagan diferentes simulación. Ahí es más rápido, como podemos observar, la variación es mucho más rápido. Y bueno, yo creo que aquí ya solo queda hacer algunas pruebas. Si tienen algunas inquietudes, pueden ver los vídeos de electroneumática en el FluidSync, que ahí está bien explicado algunos parámetros que también, verdad, son importantes manejar. Y bueno, yo espero que las videoclases que estamos haciendo vayan siendo de gran ayuda. Yo me despido de todos ustedes, soy el profesor Reiner. Como siempre, deseo lo mejor, que ustedes compartan este contenido por ahí en sus redes sociales, me dejen su like para apoyo y ayuda a la plataforma de estudio de Aprendamos Juntos. Tengan todos un buen día de trabajos.